Hola, soy Dani, soy psicólogo y hoy os doy la bienvenida al capítulo 2 de Barra Libre de Psicología. Para este segundo capítulo hemos traído de invitado a Borja y dejamos que se presente él. Hola, soy Borja, soy psicólogo sanitario y trabajo con tercera edad. Bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias. Y la primera pregunta que te voy a hacer, hablando de tercera edad, es un poco este mito que hay extendido acerca de que a esa edad ya, o con tercera edad, ya no hace falta ir Ya no hace falta al trabajar. psicólogo. ¿Qué hay de real aquí? ¿Qué hay de mito? Bueno, yo pienso que hay bastante mito, sobre todo porque muchas veces esas personas en tercera edad pasan por muchos eventos que pueden condicionar mucho su vida, sobre todo el mundo que desea llegar a la jubilación, todo el mundo desea tener esos nietos, pero claro, ¿quién te prepara a llegar a eso? Muchas veces nosotros tenemos ese rol muy fijado en, por ejemplo, yo levanto a las 8 de la mañana, me voy a trabajar, tengo mi familia, mantengo la casa. ¿Qué pasa cuando ya dejo de hacer eso? Cuando yo ya pierdo ese rol y me jubilo. Claro, muchas veces hay personas que sí a lo mejor salen de casa y tienen una vida muy plena, muy... sobre todo hacer muchas actividades, pero ¿qué pasa cuando esas personas a lo mejor tienen dolores, no les apetece tanto salir, se cierran en casa poco a poco? Pues creo que es bastante importante, sobre todo, que esas personas se aprendan cuál es ese nuevo rol, qué hacer con su vida y sobre todo prepararse en esa última etapa que se suele conocer. Claro, sobre todo al principio, esta parte de me jubilo y qué hago al día siguiente. Claro, muchas veces pasa eso, que estoy deseando jubilarme y es cuando más se ha visto que hay un bajón en muchas personas, que me jubilo, pero claro, me quedo en casa, solo salgo a hacer la compra y no hago nada más en mi vida. Claro, al final tu día tiene 24 horas y también tienes que aprender a gestionar esas horas de tiempo muerto. Vamos a trabajar ese nuevo rol que vas a adquirir y que luego muchas veces, eso es lo bonito de la tercera edad, pero luego hay veces que a lo mejor hay síntomas depresivos, luego también hay mucha soledad, hay viudedad, entonces también hay partes que son más negativas en esa tercera edad. Bueno, Borja, para esta segunda pregunta que te tengo es preguntarte esta parte de qué es lo que más te encuentras en terapia en tercera edad o cuáles son como las demandas más frecuentes en tercera edad. Bueno, sobre todo lo que más me suelo encontrar, que sí que es bastante variado, tema emocional creo que es lo que más me encuentro, todas esas personas que a nivel emocional nunca lo han llevado a trabajar, siempre al final se ve mucho en terapia ese rol de hombre que ha trabajado y esa mujer que se queda en casa. Creo que al final son personas muy mayores. Yo, por ejemplo, trabajo con una amiga de en torno a 70, 80 años. Entonces, la cultura y la vida que han tenido esas personas es muy diferente a la de ahora y nunca han tenido esa posibilidad de acceder a un psicólogo, muchas veces no le dan esa importancia y ahora que van sí que lo que más se trabaja es tema emocional. Luego también muchas de lo que me suelo encontrar, creo que lo que más diría yo es la soledad. Claro. Que es algo que ellos en el momento en que se jubilan, como hemos dicho antes, pues sobre toda esa red de apoyo que tenemos, familia, amigos, incluso gente en el trabajo que tenemos en el día a día, ya dejamos de relacionarnos con ellos. Y entiendo que también el tema de las familias es importante, que estén muy apoyados. Sí, sobre todo porque muchas veces se ve esa tercera edad como esa persona a la que yo tengo que cuidar y muchas veces a lo mejor no es así. Esas personas no quieren ser cuidadas, esas personas quieren seguir siendo autónomas. Al final, toda tu vida has sido una persona autónoma, que has tenido tus hijos y has sido tú esa persona y esa familia que has sacado adelante a tus hijos, a tus nietos. Que les ocurre también un poco esta parte de infantilización muchas veces, que es como pasan de ser adultos completamente funcionales a que la familia les trate muchas veces como niños que no saben lo que hacen. Y es como, bueno. Sí, la verdad que, por ejemplo, hay cosas tan obvias como tú ir al médico. Tú vas amigo porque me duele la garganta, yo voy, le digo mis síntomas, excepto cuando eres pequeño, que miras a tu madre, en plan, dilo tú, que no sé lo que me pasa, pues cuando son tercera edad pasa más o menos igual. Solo que esa persona sí que quiere hablar y contarle al médico lo que le pasa. Muchas veces a lo mejor esa autonomía no la ven reflejada por su familia y sí que es verdad que intentan hacer lo mejor posible para que estén bien, pero muchas veces sí que ese problema suele ser algo que ven ellos cuando tú les escuchas, sobre todo. Sí. O sea, yo al menos las personas que he visto de tercera edad en terapia, ves también esta parte de que parece que de repente no pueden hacer nada y es como, bueno, tienen 80, 85, 90 años, pero más o menos se apañan bien. Quiero decir que mientras se apañen bien, muchas veces también prefieren vivir solos
a pesar de que se les pueda poner algo de ayuda, que mandarlos a vivir con sus hijos y demás, que pierden esa autonomía y esas ganas de vivir solos, que muchas veces las tienes casi desde los 15 años. Sí, y ellos siguen queriendo esas ganas de vivir solos, aunque sientan soledad. Hay que también diferenciar esa soledad de yo estoy solo en mi casa y no me encuentro mal, a me siento solo porque nadie me habla, nadie me llama y no me tratan como una persona. Al final me tratan como una persona que tengo que cuidar y eso también ellos lo ven mucho. Sí. Entonces, son personas que son muy cerradas a nivel emocional porque han tenido una historia donde no se podía hablar de sentimientos. Claro. Y les resulta raro ese primer momento de decir, vamos a hablar de ello. Entonces sí que es importante, hay veces que a lo mejor esas personas pues tienen problemas de cadera, problemas de movilidad, sí. Pues es importante que siempre que podamos ese entorno, esa casa, vamos a adaptársela a ellos. Por ejemplo, muchas veces una familia he visto que le han puesto pictogramas de como poner una lavadora por colores. Claro, entonces dices, joder, qué guay, pues esa persona sigue pudiendo poner la lavadora, que se había olvidado anteriormente cómo se ponía porque la tecnología no... Sí, no avanza, o sea, avanza bastante más rápido muchas veces que nosotros mismos. Exacto, entonces es una forma de ayudarles y que ellos se sientan bien. Entonces también creo que es importante también que la familia, ese sistema, ayude mucho a la persona mayor, al padre o la madre en este caso. Total. O sea, a mí incluso esta tecnología a veces me pasa por la derecha. Joder, muchas veces la gente mayor, sí, completamente, cierto. Bueno, Borja, como tercera pregunta, preguntarte un poco qué hay de distinto en dar terapia a tercera edad respecto a otros grupos de edad y cómo adaptas un poco todo esto a esas personas. Bueno, creo que es importante, sobre todo tú cuando llegas, ante la ayuda te la solicitar a algún familiar, ya sea algún hijo o alguna hija, porque ven pues, que esa persona se ha quedado más en casa encerrada, que no es igual de feliz, hay sobre todo muchas quejas, sobre todo aparecen muchas quejas somáticas. Las quejas somáticas es, tengo mucho dolor de espalda, muchos dolores de estómago, pues muchas veces van relacionados también con esos síntomas depresivos que suelen aparecer en ellos. Y luego entonces muchas veces tienes que adaptar mucho la terapia con ellos porque ellos nunca han ido a un psicólogo. Claro. Yo, por ejemplo, nunca me presento como psicólogo, sino como terapeuta, porque tienen muy instaurado que un psicólogo se lo trata a personas locas y que ellos no están mal. Entonces, ya tienen mucho estigma de que ya esas personas son mayores. Incluso a mí me dicen, es que soy viejo. No, no eres viejo. O sea, eres una persona mayor y ya está, o sea, no hay ningún cambio. Entonces, yo, por ejemplo, adapto mucho, sobre todo cómo trabajo con esas personas, un lenguaje mucho más familiar, más cercano, no tanto desde tecnicismos ni desde una visión de psicólogo-paciente, sino algo más cercano, para que ellos puedan abrirse mucho más. Y luego también es muy importante que cuando tienes una primera evaluación con ellos, que es el primer día que le ves, pues sobre todo también trabajar a tema cognitivo. Muchas de esas personas pueden tener un deterioro, pues con lo que conocemos todos como un Alzheimer, pues al final también tienes que evaluar sus capacidades cognitivas, tanto memoria, atención, lenguaje, para poder adaptarlo. También es importante poder ver cuáles son los problemas que está viendo también en su vida normal. Sí, que no sea simplemente no estoy saliendo de casa porque estoy con un poco el ánimo más bajo. No, igual no estoy saliendo de mi casa porque está ocurriendo algo más grave que no estamos identificando. Claro, por ejemplo, una paciente que decía, es que no salgo de casa porque me pierdo. Claro, al final hay un problema en el que esa persona está muy desorientada a nivel espacial y tiene ese miedo, o tengo miedo a que me voy a salir y a caerme. Pues claro, hay que tratar esas cosas, que es lo que es realmente el foco del problema que está viendo. O sea, al final yo creo que esos síntomas negativos, esa tristeza, esa anedonia, pues, que no quiere hacer nada, viene más a raíz de otras cosas, pues esos problemas. Sí, y además muchas veces también ocurre esta presión cuando decías que generalmente te contactan los hijos o los nietos, un poco así, sienten a veces esta presión como, es que mis hijos y mis nietos me dicen que tengo que estar bien. Como, sí, entonces es más complicado todavía porque es como, joder, no me siento bien o estoy más triste de lo normal y encima siento la presión de mi entorno diciéndome, tienes que estar feliz. Bueno, no es tan sencillo muchas veces. Claro, es complicado, incluso muchas veces nosotros la familia dicen, vas a ir a ayudar a mi madre o a mi padre, y ellos no le cuentan siquiera que va un psicólogo. Dice, va a venir una persona aquí a ayudarte. Claro, ya cuando te conocen, pues yo soy Borja, tal, hablas con ellos, pues
generan cierta confianza contigo y hablan pues, temas emocionales que no hablan con otras personas Claro. o no se sienten escuchadas. Ujú. Incluso el otro día me pasó una anécdota muy graciosa que, por ejemplo, estoy trabajando un duelo con una persona mayor, que al Ujú. final llevas toda la vida con la misma persona, los duelos son complicados a esas edades. Claro. Y esa persona tenía mucho estigma por los psicólogos. Yo siempre me presenté como terapeuta y llegó un momento en que ya esa persona empezó a salir de casa, vi cómo iba mejorando, ya esas sesiones no era llorar todo el rato, Claro. ya se encontró sobre todo mejor y me dice, pues yo creo que ir al psicólogo no estaría mal. Claro, y mi cara pues fue, bueno, sí, yo creo que estaría bien. Estaría bien el psicólogo. Claro, al final cuando tú le enseñas lo que es la psicología, dicen, bueno, a lo mejor no está tan mal. Claro, es que estaba viniendo un terapeuta a verla. Claro. No estaba yo en un psicólogo. Total. Entonces, pues creo que es importante también esa psicoeducación que hacemos para enseñarles cómo trabajamos. Sí, además también muchas veces tienes que romper esa barrera. Mm. Yo he pasado igual, trabajando con gente de tercera edad, que muchas veces el primer día vienen y te dicen, yo no creo en la psicología. Y dices tú, bueno, Sí. no pasa nada. Vamos poco a poco enseñándole a esta Mm. persona que lo que hacemos funciona y no Mm. te puedes enrocar en, no, esto sí que funciona. Mm. No pasa nada. Sí, además ahí creo que es muy práctico, sobre todo que como ellos no saben cómo se sentían antes de venir a terapia y después, yo muchas veces hago esos autorregistros de, venga, vamos a ver, a lo mejor aunque no lo haga esa persona porque es más difícil, pues tú Ujú. los adaptas, vamos a ver cómo estás hoy. Siempre les hago puntuar de una escala del 1 al 10, cómo se encuentran de Ujú. bien, como siempre intentamos que sea sobre todo en ese carácter positivo. Sí. Porque si le dices, ¿cómo de mal estás? Va a decir siempre un 10, un 9. Ujú. Intentas que sea carácter positivo. ¿Cómo de bien estás hoy? Del 1 al 10. Y luego ya al final de sesión o de aquí a 2 semanas vuelves a evaluar. Esto para que ellos lo vean, bueno, ven Sí. esa progresión muchas veces. Claro, joder, pues eso sí que es cierto que es Ujú. muy importante. Ahora Ujú. también voy a aprovechar el otro día por las encuestas de Instagram. Pregunté un poco a la gente qué dudas tenían con Vale. respecto a traerte Ujú. y las más repetidas eran, por un lado, ¿cómo convenzo a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, a mi abuela de que venga a terapia? Ujú. Y la otra era un poco como esta duda de si existe, entre comillas, el suicidio en la tercera edad. Vale. Vale, pues si quieres empezamos con el suicidio, ¿Vale? porque sí que es verdad que es un cada uno con la otra. Entonces, sí que es verdad que hay bastante estigma sobre que el suicidio solo se da en esa mediana edad, por esos problemas a nivel laboral, económicos, pues enfermedades, pero también es verdad que está muy relacionado con la tercera edad. Sobre todo creo que a nivel, lo que más he visto yo es a nivel de soledad y esa pérdida de autonomía. Muchas de esas personas ya se sienten que no pueden hacer esas cosas que les gustaba. Pues a mí me gustaba salir a pasear, me gustaba ir al campo, me gustaba viajar y ahora no puedo hacerlo. Y ven que su vida ya le queda poco tiempo, o ellos piensan que le queda muy poco tiempo, y dicen, es que ya para qué estoy aquí. Entonces, hay bastante ideación suicida, sobre todo cuando hay ya síntomas depresivos bastante grandes. Sí. Entonces sí que es verdad que es bastante común, o sea, menos de lo que nos gustaría, la verdad. Y se trabaja bastante esos pensamientos que aparecen sobre, vale, vamos a buscar, aunque no puedas hacer a lo mejor esto, vamos a adaptar cosas que a lo mejor te puedan gustar. Muchas veces se suele encontrar esas nuevas aficiones o esa nueva vida que están teniendo Sí. que también le puede llegar a gustar. Entonces también creo que es importante darle ese valor a la persona que aunque sea tercera edad no es menos que Eso nosotros es, que sí. somos más jóvenes. Eso es, que hay como este estigma de, bueno, en la tercera edad esto ya no existe. Muchas veces sí, porque lo que decíamos, te quedas solo, pierdes un montón de reforzadores que antes tenías y, bueno, Sí, el tener esta ideación bastante... Sí, sobre todo eso a nivel social, tanto las familias como los amigos. Normalmente tú, por ejemplo, a los abuelos les llamas una vez a la semana. Claro, para ti ya es mucho porque estamos todo el día trabajando, estudiando, pero claro, ellos están 24 horas en su casa. Claro. Y la vida se les lentece un montón. A lo mejor el día les dura 48 horas a ellos y es un día solo. Total. Pues están todo el rato haciendo lo mismo y hay que buscar sobre todo esa activación conductual de, venga, vamos a hacer esto otro. Eso es. Y esta parte de cómo convenzo a mi abuela o a mi abuelo. Claro, y creo de que vaya. sobre todo es importante saber que ellos se sientan integrados, que no es una decisión unilateral de
Sí, yo como hijo, yo como nieto, te pongo un psicólogo. sí. O sea, yo creo que es, por mucho que quieras, es un error porque al principio la persona no lo va a entender. Ujú, Entonces yo creo que es importante psicoeducar, o sea, a lo ujú, mejor incluso yo siempre pido que en la primera sesión esté la familia, alguien cercano, ujú, y esa persona, no se van a tratar esos temas que a lo mejor vamos a tratar más adelante, pero explicarle un poco qué hacemos, ujú. porque al final muchas veces no saben cómo trabajamos, qué vamos a ir viendo, qué podemos mejorar. Sobre todo, tú tendrás casos en los que vas a mejorar de aquí a 5 años y que dices, vale, de aquí a 5 años va a tener una vida funcional. Ujú. Ellos incluso de decirle de aquí a un año, dice, Se les puede hacer muy claro, largo. entonces tú trabajas más es a medio plazo o a corto plazo. Sí. Ujú, Entonces creo que sobre todo eso, que se sientan involucrados en el proceso de no me vendría mal que alguien me pudiera ayudar o ujú. hablar con una persona. Pues sí, joder, esa Mm. parte es importante. Sobre todo por eso, porque además muchas veces también les ocurre que sienten que además son una carga Ujú, con este tipo de cosas, como mm, joder, el poder dejarse ayudar o el que puedas mm, ayudar a tus abuelos o a tus abuelas, mm. pues está bastante guay. Sí, porque sobre todo hay muchas ayudas que se le ponen a ellos, que a lo mejor ellos no son partícipes, y dicen, Ujú, joder, yo antes cocinaba, yo antes limpiaba. justo. Entonces, yo a veces, por ejemplo, siempre digo, aunque haga menos, aunque no lo pueda hacerlo bien y tengas luego que meter a una persona que le ayude, Ujú, que esa persona lo siga haciendo. eso es. Porque tú has cocinado toda la vida, tú has, por ejemplo, limpiado tu casa toda la vida y también es duro para esa persona. Efectivamente, sí. Muchas veces con este ejemplo veo al típico abuelo que ves conduciendo que dices tú, madre mía, si ya no tiene ni que saber que es una señal. Pues mira, mientras el hombre esté ahí y eso le sirva, que siga con ello, efectivamente. Poco a Sí, poco. Que en vez de ir a 120, tiene que ir a 80, pues a 80. Pero sobre que siga todo, haciéndolo, exacto, efectivamente. hay que adaptarles un poco más la vida a ellos, Efectivamente. porque también aprendemos mucho de esas personas. Ujú, total. Pues Borja, tío, ha sido un placer que Igualmente, hayas venido de invitado, que te hayas prestado a todo esto. O sea sí. que de verdad que muchas gracias. Y si quieres dejar algo que decir como último mensaje. Bueno, pues yo agradecido de venir aquí y que al final trabajar con tercera edad es muy bonito. O sea, al final creo que es un trabajo que emociona mucho porque los pequeños cambios que ves en ellos también te llena bastante. Aunque a veces es difícil verlos, pero te llena mucho. Pues muchas gracias, muchachín. Muchas gracias.